Hola, mi nombre es Jaime Peña de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el título de mi ponencia es Clasificadores en Pebayagua, historia de un contacto todavía poco estudiado. Voy a compartir la pantalla para empezar. Este es un estudio que he venido realizando, recogiendo datos de diversas lenguas, especialmente ubicadas en el nororiente del Perú y también en el sur de Ecuador y Colombia, eh, justamente para tratar de entender el sistema de clasificadores que existe en Yawa y que también existió en otras lenguas de la familia Pebayagua, que es una familia bastante pequeña de lenguas que se solían hablar en la región de Loreto, en Perú. Entonces, en el Yawa hay un sistema de alrededor de 40 clasificadores con una distinción semántica básica, que es la de animado versus inanimada. Y estos clasificadores formalmente son obligatorios en numerales y demostrativos, pero pueden ser usados para otros tipos de funciones también. En construcciones con numerales ocurren en esta estructura raíz numeral, clasificador y sufijo o formativo numeral, que es una estructura bastante llamativa porque la vamos a encontrar también en otras lenguas de la región, de otras familias, que no tienen relación genética, digamos, con el Yawa. Eh, Aparte también los clasificadores en Yawa derivan sustantivos a partir de bases nominales, verbales y adjetivales, cumplen funciones anafóricas en el discurso y son usados opcionalmente y para diversas funciones con sustantivos incorporados en verbos, con adjetivos o modificadores descriptivos y con otras categorías, incluso hasta con clíticos. ¿Ya? Yo me voy a fijar por el tiempo solamente en algunas funciones básicas, pero vamos a ver que estas se repiten de manera similar en otras lenguas de la región, que es lo que me ha llamado la atención de ahí la ponencia. Eh, Estos son algunos ejemplos de clasificadores con el Yawa, clasificadores Yawa, perdón. Como ven, ocurren con numerales, como pueden ver en el ejemplo número 1, ¿no? Hay una raíz numeral, hay un sufijo que es hui, y insertado al medio está el clasificador. Con demostrativos también son obligatorios y siempre van a ocurrir, como en el ejemplo número 2. Y también, bueno, pueden ocurrir por ejemplo, en el caso del número 3, con adjetivos, con verbos, como ya dije, ¿no? Este tipo de sistema de clasificadores del Yawa, según Payne, pudo haber surgido por contacto con lenguas Bora Huitoto, y ella sugiere que una época de contacto bastante fuerte fue a raíz de una de las olas de la época del caucho y la guerra con Colombia, que fue en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, supuestamente esto sugeriría que el sistema del Yawa sería relativamente joven, ¿no? Pero una de las preguntas que habría que hacerse para ver si esta hipótesis se puede validar o no, primero, es preguntarnos cómo fueron los clasificadores en las lenguas Pebayagua, ¿no? Eh, o cómo fueron en el pasado, ¿no? Como les digo, el Pebayagua es una familia bastante pequeña. En los textos coloniales se habla de varios grupos afines, ¿no? Considerados como pebayaguas, pero se tiene documentación de 3 de estas variedades, que parecen haber sido las variedades más grandes, eh, que son el peba, el llameo y el yagua. El peba y el llameo ya están extintos. Eh, del peba no se tiene mucha noticia, el llameo se extinguió en las primeras décadas del siglo XX. Y el yagua, como digo, es la única lengua pebayagua que todavía subsiste. Aquí tenemos algunos ejemplos de construcciones con numerales.
En Java, el primer ejemplo, el número 4, pueden ver un número 2, ¿sí? Tanto en Java como en Yameo, ¿ya? Y como ven, tiene la misma estructura, ¿no es cierto? Tiene la raíz, el clasificador y el sufijo numeral, igual que en Yameo, ¿ya? En el caso del Java es un dual, en el caso del Yameo se reconstruye como un plural porque es cognado con el plural Java. Eh, en el número 5 tenemos un ejemplo del número 2 también con del Yawa, pero esta vez comparado con el del Peba. Y como ven también la estructura es básicamente la misma, ¿no? Lo que cambia es la forma de la raíz, digamos, en Peba es Ma, en Yawa es Na. Es bastante similar en realidad, pero cambia un poco solamente el sonido, ¿no? Pero la estructura es básicamente la misma. Eh, y finalmente el número 6 muestra la estructura del número 3, que tiene la raíz con un clasificador animado plural y que se puede también reconstruir para el PEBA, como pueden ver en la pantalla, ¿ya? Entonces, para números bajos, especialmente para 1 o 2, hay este tipo de estructura con una raíz, un sufijo numeral o algún tipo de morfema numeral y un clasificador inserto. A veces varía a partir del número 3 o del número 4, en otras lenguas de la región igual hay una raíz con un clasificador, pero en algunos casos ya no hay un número, perdón, ya no hay un sufijo, ya no hay otro sufijo, un tercer sufijo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de demostrativos en Yameo y los demostrativos en Yameo al parecer también aparecían o ocurrían con clasificadores, ¿ya? Entonces, esta es una pregunta y esta pregunta contiene el demostrativo ra y como ven hay un clasificador animado que es num, eh, que también hemos podido reconstruir a partir de evidencias documentales del Yameo del siglo XIX y XX, y comparándolo con el Yawa, ¿no? Eh, la, el siguiente ejemplo es un poquito más antiguo. Esta es una doctrina Yameo Masamae que eh, proviene, me parece que del siglo XVIII y como ven, bueno, hay un número 3, pero es un poco difícil de analizar morfológicamente. Eh, entonces, en la primera línea tenemos, es parte de la doctrina, ¿no? Están hablando de que Dios es 3 personas, ¿no? Y en la segunda línea hay un demostrativo E con un clasificador animado plural, ¿ya? Que es cognado con un clasificador animado plural también del Java. Entonces, como ven, en textos más antiguos que no son del siglo XX, sino son textos coloniales, también aparecen clasificadores ya ocurriendo, perdón, con demostrativos o numerales, ¿ya? Esa es eh, una primera pista que nos va diciendo que quizás este sistema de clasificación numeral propia del Java moderno ya se encontraba presente en estados pasados del Peba-Yawa, ¿no? De la familia de las diferentes lenguas Peba-Yawas. Acá tenemos cognados de Yawa, Yameo y Peba, donde podemos ver el uso de clasificadores en la derivación en la derivación de ciertos sustantivos, ¿no? Por ejemplo, en Cerbatana tiene estos clasificadores DASI, la C, las, que es un clasificador para objetos largos y cilíndricos, y que está presente, o sea, son cognados, ¿no? Está presente en las 3 lenguas.
En el ejemplo número 10 hay una comparación entre el Yawa y el Peba con el clasificador para frutos. Y en el ejemplo número 11 tenemos un clasificador para instrumentos musicales tubulares, que es MATA, ¿ya? Entonces, como ven, parece ser que los clasificadores son un poquito más antiguos, datan no del, digamos, de las primeras décadas del siglo XX, lo cual daría un sistema de clasificación bastante joven, eh, sino que parece ser que es un poco más antiguo, ¿no? Eso es lo que nos permite ver la comparación al interior de la familia, ¿ya? Una pregunta que yo me hice cuando estaba estudiando esto es cómo son o qué sucede en las otras lenguas de la región. La región del noroeste peruano, lo que es la región de Loreto, especialmente al norte del río Amazonas, es una región bastante rica y compleja por la cantidad de grupos etnolingüísticos que existen. Entonces, en esta región existe la presencia de familias lingüísticas que están más o menos expandidas por diversos países que conforman tradiciones, digamos, un poquito más grandes, como las lenguas tucano, las lenguas arawak, las lenguas tupí, ¿no? Que es una familia bastante grande, las lenguas pano, hay presencia de lenguas pano al sur del Amazonas, ¿ya? Eh, También hay a la vez presencia de familias lingüísticas más pequeñas y varias lenguas aisladas, además, que no tienen ninguna relación genética entre sí, ¿ya? Entonces, es como en esta región es como, parece ser es que ha habido una confluencia de una diversidad bastante importante de tradiciones lingüísticas. Eh, Al parecer ha habido un intercambio cultural y económico desde mucho antes de la llegada de los europeos. Hay una serie se cuenta incluso en textos coloniales cómo había intercambios de instrumentos musicales, por ejemplo, y de otros productos, por ejemplo, hamacas, ¿no? Coca, hoja de coca, tabaco, etcétera. Eh, Veneno para pescar o para cazar entre las poblaciones indígenas, ¿no? Lo cual lleva a pensar pues a que debe haber habido algún tipo de contacto lingüístico que todavía no entendemos muy bien, pero que yo creo o voy a proponer que se puede ver en ciertos subsistemas gramaticales de estas lenguas, que uno de ellos siendo precisamente los de clasificación nominal. Eh, este es el área a la que me refiero, ¿ya? Que es básicamente el área de lo que es Loreto en Perú, ¿ya? La región de Loreto, que es el departamento más grande del Perú, especialmente al norte del río Amazonas, que está por aquí, por donde estoy poniendo el cursor. Entonces, entre el Amazonas y el río Putumayo, ¿ya? En la frontera de Perú con Colombia y por el otro lado con Ecuador, hay una región donde, como ven, hay una diversidad bastante rica de lenguas, ¿no? Entonces, en esta región que está aquí, encontramos unos sistemas de clasificadores que digamos que no son iguales, ¿no es cierto? Hay distinciones y funciones distintas que se pueden encontrar cuando ya los vemos en detalle, pero hay ciertas estructuras que llaman la atención, ¿ya? Y ciertas funciones también que llaman la atención porque se repiten en lenguas que supuestamente no tienen relación genética entre sí y que además, al menos en la historia moderna que conocemos, digamos, del siglo XX, no han tenido mucho contacto entre sí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en los ejemplos 12, 13, 14, ejemplos, vale la redundancia, con numerales. Y como ven, eh, tienen la, la particularidad de que la estructura es bastante semejante, ¿no? A la que hemos visto del Yawa. Eh, Tenemos la raíz, un clasificador y
un sufijo que a veces significa solo. En el caso del Kawapana es un delimitativo, pero es similar, significa algo como solamente. Eh, en el caso del Yawa también hay un antiguo sufijo que podría haber sido un singulativo, pero en todo caso hay esta estructura con una raíz, un clasificador y algún otro sufijo para el número 1. Eh, acá para el número 2 también bastante semejante, ¿verdad? Que tenemos la raíz, un clasificador general, o perdón, un clasificador que en este caso es el general, y un sufijo dual. Ese es el caso del Yawa. En el caso del Bora, también básicamente la misma estructura. En el caso, bueno, esta vez con el número 3, también una estructura parecida, ¿no? Para la lengua secoya o Aidopai. Entonces, como ven, hay bastantes similaridades a nivel de estructuras. También las encontramos con numerales y también las encontramos con demostrativos, como pueden ver con las lenguas que están en pantalla, ¿no? Que es el resígaro, el wao, el ocaina, tienen esta particularidad de usar los clasificadores con demostrativos, y también lo podemos encontrar, o podemos encontrar funciones similares de derivación en distintas lenguas. Acá hay varios ejemplos de derivación mediante el uso de clasificadores, ¿no? La palabra balsa en resígaro, por ejemplo, proviene de la raíz árbol más un clasificador para objetos flotantes. Eh, eh, libro en Bora proviene... bueno, y además en casi todas estas lenguas se pueden derivar tanto a partir de raíces numerales, perdón, raíces nominales como raíces verbales o raíces adjetivales, ¿ya? Entonces, 21 y 22 son ejemplos con derivación con sustantivos o a partir de raíces sustantivas. 23 y 24 son ejemplos de derivación con raíces verbales, ¿no? Eh, Acá tenemos un paralelo con un mismo tipo de clasificador, que es el clasificador para líquidos. En leche, perdón, la palabra leche en chihuilo, por ejemplo, proviene al parecer de la raíz de ubre más el clasificador de líquido. La palabra para lágrima en arabela proviene de la raíz ojo más el clasificador para líquido. Y caldo de gallina en Yawa proviene de la raíz gallina más el clasificador para líquido, ¿no? Entonces, como ven, y al parecer este proceso es bastante productivo en la mayoría de las lenguas de la región, ¿ya? La producción de nuevos ítems nominales mediante el uso de clasificadores parece ser bastante importante. Y luego tenemos funciones como anáforas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que una vez que se presenta un referente en el discurso, eh, el- se pueden usar clasificadores y ya no hay necesidad de repetir el referente en las siguientes oraciones, ¿no? Entonces, acá hay ejemplos con el miraña, en donde la primera línea tenemos la palabra que está en azul, es la palabra para linterna, ¿ya? Proviene de alumbrar más que un clasificador de 3 dimensiones, y una vez que ya está establecido en el discurso, entonces nos podemos referir a ese referente mediante un clasificador que en la línea B es el clasificador inanimado, ¿no? Que aparece con el demostrativo T, ¿ya? Eh, y bueno, acá hay otro ejemplo de anafórico en Wao, ¿no? O Waorani. ¿Okay? Entonces, como ven, hay, hay bastantes similaridades en algunas estructuras y en algunas funciones en distintas lenguas de la región que de nuevo le he puesto acá para recordarnos. Y una pregunta para hacernos es, ¿cómo son los sistemas de clasificadores o si hay sistemas de clasificadores en áreas circundantes? Bueno, la respuesta es que en las lenguas que están alrededor de esta región, que ustedes pueden ver subrayadas en azul, no hay clasificadores nominales, ¿ya? Sí hay clasificadores en un área que es más bien bastante bien conocida,
que es el área yéndose hacia el norte, hacia Colombia y Brasil, que es el área del Baupés, ¿no? En donde tenemos lenguas, especialmente las lenguas tucano-orientales, que son lenguas que tienen sistemas de clasificadores bastante complejos. Bueno, aquí he puesto algunos ejemplos, pero no me voy a referir a ellos por el tiempo. Simplemente quiero hacer notar que si hay algún sospechoso, digamos, de haber pasado ciertas estructuras de clasificación nominal hacia el sur, ¿no es cierto?, hacia esta área más como yéndose hacia Perú, deben provenir del área donde se hablan las lenguas tucano-orientales, ¿ya? En estas lenguas tenemos sets bastante más numerosos que los que se encuentran en el área del nororiente peruano, y además con funciones más diversificadas. Eh, entonces, una cuestión que salta a la vista de esta comparación rápida que he presentado es que hay una identidad estructural de sistemas de clasificación en una región que va entre el Amazonas peruano y el Putumayo, eh, más o menos al sur de Colombia y en la parte sur oriental de Ecuador, eh, entre distintas lenguas que son genéticamente distintas, ¿no? Que no tienen filiación genética. Eh, y que parece ser un área de posible expansión de un patrón morfosintáctico, ¿ya? El sistema de clasificadores que se encuentra en Yawa, por ejemplo, parece ser más antiguo o provenir de etapas más antiguas que la época del caucho, de la guerra con Colombia, ¿no? Y más bien yo creo que apuntaría a un fenómeno de contacto. Porque además, este sistema de clasificación no se encuentra solo en lenguas pebayaguas, sino se encuentran con algunas diferencias, pero también con varias similitudes, se encuentran en áreas en otras lenguas de la región, ¿ya? Eh, Incluso en lenguas que hoy en día parecen que no tuviesen mayor contacto, por ejemplo, el Wao o Guarani, que hasta donde yo sé, no ha tenido mayor contacto, por ejemplo, con el Yawa, ¿no? Pero quizás en el pasado sí lo haya tenido o indirectamente hayan llegado a ciertas estructuras que vemos en su sistema de los clasificadores. Y esto tiene que ver con la pregunta o con la visión, digamos, de una Amazonía que es una visión que ha venido cambiando, ¿no? Que tradicionalmente se entendía a la Amazonía como un desierto verde donde los grupos humanos no tienen mayor interacción entre sí, donde incluso el desarrollo cultural ha sido bastante pobre, y más bien hay bastantes trabajos nuevos que apuntan a una dirección contraria, ¿no? Parece ser que ha habido más bien un intercambio cultural bastante rico antes e incluso durante, poco después de la llegada de los europeos. Pero la pregunta es dónde podemos encontrar huellas de ese contacto, ¿no? Y creo que algunas huellas se pueden encontrar cuando comparamos subsistemas gramaticales como los sistemas de clasificación nominal que he presentado. Y bueno, esto es, digamos, parte de una investigación, pero obviamente necesita mayor estudio, especialmente en esta región que, como les digo, entre el Amazonas y el Putumayo. Creo que eso es todo. Muchas gracias y nos vemos.